Cordial saludo. Bienvenidos a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. Pues bien, en esta ocasión tenemos un tema cuyo abordaje hemos hecho preliminarmente en algunos de esos aspectos y posteriormente seguiremos con otros. Sin embargo, hoy queríamos tener una perspectiva eh, dependiendo, ¿no?, desde qué ángulo se mire, ya sea centrífuga o centrípeta, de los círculos del escritor. Es decir, una visión desde la cual el escritor es el eje de impulsión, desde una visión centrífuga, y a medida de que ese eje se va expandiendo, se van formando unos círculos alrededor de su labor, o de una visión centrípeta, cómo estos círculos a su vez se van ensanchando hasta llegar al escritor. Dicho esto, pues bien, comencemos. Realmente yo lo primero que comentaría, vamos a comenzar el orden desde lo exterior hacia lo interior. En este caso hay un primer círculo, un primer gran círculo, que es el círculo externo del escritor. Cuando nos referimos al círculo externo, queremos significar los diferentes espacios, bien sean presenciales o virtuales, teniendo en cuenta la era digital en la que vivimos, en los cuales el escritor primero se forma, crece, elige dentro de todo el abanico literario que hay, elige sus escuelas, sus tendencias, sus lectores, sus escritores y demás, y en cierta forma también sus lectores, porque están determinados por el tipo de literatura que quiere hacer. En estos grupos, los grupos más emblemáticos, por lo menos en una era más analógica, eran que aún existen afortunadamente talleres literarios, grupos de tertulia, clubes de lectura, que también tienen pues presencia en redes. Ten también en cuenta el mismo aspecto de las redes sociales, ¿cierto? Que sería como ese gran borde exterior donde hay muchas opiniones, donde en un foro, en un chat, en un blog, en un canal de YouTube, se pueden encontrar múltiples opiniones, reinterpretaciones y visiones de la literatura. Este círculo externo, o círculo más amplio, el escritor interactúa permanentemente con información y permanentemente con otros escritores. ¿Cierto? Eso debe tener, para que sea saludable, por supuesto, primero, un enriquecimiento en el conocimiento. ¿Cierto? Muchas de las obras, una gran cantidad de obras que yo he podido conocer, de autores también, de tendencias literarias, las pude conocer en contacto con otros escritores. Como les digo, en una época donde todo era un poco más próximo, más cercano, donde la biblioteca física era frecuentada quizá de una manera mayor, y donde estos espacios que existían, que por lo general se alojan en centros culturales de los diferentes espectros de las ciudades y otros ámbitos, es allí donde uno intercambia, donde un compañero propone o una compañera trae un texto en el cual se está hablando de un autor, digamos, que una tendencia marcada de determinado tipo. Por ejemplo, a quien le interesa la ciencia ficción, entonces Asimov, por ejemplo, me lo presentó, por así decirlo, una persona que le gustaba mucho la ciencia ficción. Por ejemplo, ya un tono un poco más lúgubre, por ejemplo, la literatura de Lovecraft. Ese fue un autor que yo de alguna manera comencé a conocer también en uno de estos lugares. Entonces el conocimiento es fundamental. Nosotros como escritores tenemos que tener en cuenta si en esos espacios, hablando de este borde exterior y del espacio externo, a nosotros como productores en este caso, y también hay una relación en este caso, el escritor es un receptor. Hay un intercambio, por supuesto, un fluido, porque también él contribuye a ese espacio en el que está, pero en gran medida un receptor de toda esa información. Entonces debe haber un conocimiento. Si estamos en una comunidad que no sea tóxica, va a haber un conocimiento. Ahora vamos a hablar un poco más de eso rápidamente, porque estamos haciendo una especie de esquema de bosquejo, que invitamos también a que ustedes construyan su propio esquema. También un apoyo. Es importante saber, muchas personas tienen una aptitud para la literatura, pero muchas veces no encuentran el apoyo en su entorno más cercano. Pronto sus padres o sus amigos o sus abuelos o sus profesores de literatura, por ejemplo, en el colegio.
no incentivan eso. Y ese yo conocí, por ejemplo, el caso de una familiar que pudo ser una gran escritora. De hecho, escribió un poema muy bueno en el colegio donde ella estaba, siendo ella pues una preadolescente, un colegio de muchos estudiantes, escribió un poema y ganó, pero eso no tuvo después un seguimiento. Quizás de haber tenido, lógico, esta persona es exitosa en otros campos, pero también pudo haberse dedicado a la literatura. Entonces es importante ese tema del soporte, ¿cierto? Eso en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo académico y también, ¿por qué no? Ya desde el punto de vista emocional, muchas personas tienen vergüenza de mostrar lo que producen, no quieren entrar en ese juego, ¿cierto? De relectura de su propia escritura, de unas críticas que deben estar fundamentadas, por supuesto. Estamos hablando en un entorno donde la crítica está fundamentada. Entonces puede ser un apoyo emocional, decirle, vea, usted tiene unos buenos textos, me gusta esto no, pero considero, más allá que me gusta, estructuralmente hay unos elementos por los cuales hay deficiencias ortográficas, deficiencias en cuanto a la redacción, deficiencias en el fondo de la historia, pero hay estas fortalezas. Todo eso es un apoyo integral a nivel emocional. Y unos estímulos. Ahí vamos también un poco dentro de estos grupos hay unos estímulos, como en todas las formas societarias, tanto cooperativos como competitivos. Eso no es malo per se ni es negativo per se. El asunto fundamental aquí tiene que ver en tanto y en cuanto, por ejemplo, si hay cooperación, esa cooperación que no se confunda con unas sociedades de mutuo aplauso, donde todo lo que se escriba está bien y donde todo lo que se hace es maravilloso, porque hay hipocresía. Por un lado, y por otro lado, si es competitivo, evidentemente la competencia, por así decirlo, del escritor debe ser consigo mismo para irse superando, pero hay momentos de la vida donde las comparaciones se hacen inevitables y estos son medios, la audiencia que nos escucha lo sabe, seguramente está muy involucrada con la literatura, son medios donde muchas veces hay unos tipos de competencias, ¿cierto?, que no son sanas. Personas del extremo opuesto nunca reconocen el valor de un texto de nadie, ni que todo lo que ellos hacen es lo único bueno, lo del resto no está bien, son los mejores escritores, son los mejores poetas. Eso vamos a hablarlo en las zonas erróneas del escritor en otro programa, pero lo vamos adelantando. Un círculo, después de ese círculo externo, uno más pequeño, un círculo interno, donde lo recomendable es que el escritor tenga uno o varios lectores de confianza. Estos lectores tienen que estar acreditados por ser personas, si no son escritores, personas que leen literatura, personas que conocen reglas ortográficas, reglas gramaticales, personas que tienen una visión inclusive para ayudar a ese escritor a impulsar sus textos, aun cuando no dominen del todo el resto de la literatura. Un círculo entonces de lectores de confianza, ¿cierto? Que estén calificados ¿para qué? Para aportar valor crítico a su obra, un valor responsable, un círculo de confianza. Eso no excluye la posibilidad de contratar a un redactor profesional aparte de esto, porque muchas veces los afectos nublan nuestro juicio y no podemos ser del todo objetivos. La objetividad en última es una pretensión, ¿no? Pero, por decirlo así, no podemos llegar a esos niveles ideales o aspirables de objetividad, porque tengo una relación cercana de amistad con esta persona y eso también puede llegar a desbalancear un poco. Entonces es bueno un escritor que cuando vaya a publicar busque un editor, ¿cierto?, profesional y un corrector también de ese orden para que le ayuden con su obra. Y un último, el más importante para mí, un último círculo sería en esta abstracción concéntrica, sería el íntimo del escritor, ya el personal, el privado, psicológico, íntimo, digámoslo así, ontológico, si se quiere, del escritor. El escritor, que es el punto de impulsión de su propia obra, por supuesto. Este balance siempre se trata de buscar, ¿no?, entre lo externo y lo interno. Es un balance muy interesante.
para los efectos del video, de concentrarnos únicamente en los círculos. No vamos a ir en otro video, de pronto hablaremos de ese balance, de sopesarlo, pero en este espectro íntimo, el escritor tiene que primero ser honesto intelectualmente y a nivel también artístico y académico, a nivel de creación. Si yo escribí un texto y el texto estoy viendo que estoy haciendo un párrafo, no sé, de una novela y estoy utilizando determinadas figuras, una metáfora, un símil, estoy utilizando determinada estructura narrativa en los diálogos y yo estoy bien dándome cuenta que eso que produzco no es lo mejor, no puedo sencillamente por yo haberlo escrito, no debo, pues, de poder puedo, pero no debería hacerlo, continuar con ese texto sin una mayor, sin ocultar mayormente esos errores y sin corregirlo. Entonces requiere una madurez, todos estamos en ese camino, ¿no? Porque muchas veces dejamos pasar cosas por cómo lo escribimos. Entonces es importante que además el escritor desarrolle un método o herramientas para hacer unas mediciones. Por ejemplo, usted es un escritor que dice, parte de la idea de que usted debe trabajar mínimo 1 hora, 2 horas al día o escribir X número de cuartillas, digamos, ya usted tiene un sistema y usted dice, eso lo voy a hacer de manera semanal. Entonces, sentarse, siempre hay algo muy interesante con el papel, ¿no? O bueno, en este caso más con la pantalla, pero algunos todavía tienen una relación más cercana, ¿no? Con el papel. El escribir unas tareas le ayuda a responsabilizarse a uno y a esquematizarlo mejor. Entonces escribir, bueno, yo tenía que hacer X cantidad de cuartillas esta semana, no las hice, ¿por qué no las hice? Que me faltó motivación, me faltó tiempo, ¿qué me faltó? Hablemos nada más del tipo de página y así, generar un sistema, una metodología que le permita al escritor hacer una revisión permanente para que luego eso salga, ahora vamos hacia afuera, para que luego eso salga del círculo interno y por qué no, si el escritor frecuenta todos estos lugares y ya se ha ido puliendo, esto salga después al círculo externo, que finalmente fuera de eso ya estamos en el mercado, encontramos el mercado, el público y todo lo demás. Como siempre, esperando que estas reflexiones les hayan sido de utilidad y esperando también, si ustedes lo estiman convenientes, la retroalimentación o las consecuencias, ¿no? O los efectos de haber escuchado esto, si les generan a ustedes algún tipo de ejercicio. También nos gustaría conocerlos, no siendo más por el momento y con todo el gusto de siempre, nos estaremos viendo en una próxima edición.